días a todos. Hoy vienen las vitaminas para ese día y les traje un versículo o dos versículos que me hablaron mucho, que se encuentran en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahí dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplan mi pacto, será mi propiedad exclusiva entre las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Después dice a Moisés: comunícales todo esto a los israelitas. Y es una parte de la Biblia donde Dios habla a Moisés, que es el líder de su pueblo, el pueblo de los israelitas, y que le está enseñando cómo deben vivir con Dios. Y me puse a pensar un poco cómo es la situación en esos días tan especiales, en tiempo también de corona. Seguramente algunos de ustedes ya tienen desafíos súper existenciales. Hay situaciones que son totalmente diferentes de lo normal, y a veces en situaciones como estas se muestra lo que por mucho tiempo, muchas veces ya estamos llevando con nosotros. Hay cosas que ya están hace días o semanas en nuestros corazones, pero normalmente lo podemos ignorar o trabajamos mucho, no tenemos el tiempo de dedicarnos a esas cosas, o estamos tan cansados de trabajar tanto que nos acostamos en la noche y dormimos enseguida. Pero en estos tiempos a veces como que salen cosas que siempre había, pero ahora como que te das cuenta. Tienes tal vez más preocupaciones de lo normal, o hay miedos que como que se vuelven supuestamente, aunque estaban escondidos en un rincón nomás, o te viene la ira porque estás todo el tiempo encarcelado en tu casa con un montón de personas. Normalmente puedes salir para tranquilizarte un poco y ahora no se puede. Entonces, en situaciones como estas ya vienen todas esas cosas. O a veces tú ya tratas de tomar tu tiempo con el Señor y hay otros familiares que no lo respetan o no entienden qué estás haciendo, y muchas veces como que en esos tiempos a veces nos cuesta, o de pronto nos ponemos a pensar y decimos: bueno, ¿será que leo la Biblia en otro momento o oro más corto? O bueno, la situación es así que me tengo que enojar y me lo tengo que sacar encima, o ya no podemos orar porque nos molestamos tanto con todo el mundo. No sé cómo es su caso, a mí a veces me pasa, y a veces ya como que sin querer nos pasa que ya no somos tan consecuentes con nuestro tiempo con Dios, que ya no somos tan consecuentes tal vez de cumplir los mandamientos que Dios nos dio. Decimos: bueno, total, el pastor no nos ve, nadie se da cuenta cómo hago las cosas en ese tiempo de solo conectarse vía internet o por teléfono. Entonces a veces como que las cosas se van esfumando, digamos, pero yo creo que es muy importante guardar las cosas que Dios nos ha dado, y también de enfrentar tal vez las cosas que ya siempre había en mi corazón y en tu corazón, pero que ahora se hacen visibles, y aprovechar ese tiempo también de tal vez tomarse un tiempo extra con el Señor, porque cuando leí ese versículo me hizo a pensar en los israelitas, que por muchos años estaban viviendo en muchos países del mundo,
y vivían en otras culturas, vivían con otras religiones, vivían en circunstancias súper diferentes a lo que como ellos lo estaban acostumbrados, y también estaban muchas veces en situaciones donde no podían seguir la rutina normal, y también donde tal vez se plantearon esas preguntas. Bueno, ¿realmente es necesario que hago todo así como lo aprendí? ¿Será que realmente es ya tan necesario que cumpla todo, que sea obediente? Tal vez me puedo adaptar un poco a cómo viven los demás. Hay muchos ejemplos en la historia donde también el pueblo judío se adaptó demasiado a la cultura donde vivió, pero siempre cuando lo hizo, después ya cosechó también lo negativo, y nunca le fue bien cuando lo hicieron. Pero al revés, el pueblo judío sobrevivió hasta hoy día, y no perdieron mucho de las cosas que Dios les dio. ¿Y por qué? Porque mantenían lo que Dios les había dado. Dios había hecho un pacto con ellos y les había dado los 10 mandamientos, y les había enseñado cómo pueden vivir con Él para mantener la relación con Él, para hacer también visible que son el pueblo de Dios. Y hay muchas cosas donde tenían que actuar diferente a cómo era su entorno. Hacían cosas que nadie hacía. Tenían sus propios feriados que nadie festejaba. Tenían cosas de ropa, por ejemplo, que solamente ellos se pusieron, y que de lejos ya te diste cuenta que ellos pertenecen a Dios de Israel. Y yo creo que ese tiempo es un tiempo donde Dios nos llama a marcar la diferencia como el pueblo judío también, y a fijarse con más empeño y con más exactitud, digamos, y con más esfuerzo de vivir lo que aprendiste, vivir lo que te dice la Biblia, de tomar tu tiempo con el Señor, porque eso es como marcando la diferencia, como mostrando que tú perteneces a Dios, que tú le conoces de verdad, que vives con Él, y eso, y como mostrar que eres diferente, ¿ya? Y yo creo que el secreto de que el pueblo judío sobrevivió todos esos tiempos donde tenían que vivir en otras circunstancias y en otros lugares, era porque nunca se olvidaron quiénes son, ¿ya? Nunca se olvidaron para qué fueron llamados, y nunca se olvidaron quién es su Dios. Yo creo que eso podían ser buenas pautas para nosotros también, que no nos olvidemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros, porque primeramente hizo su pacto con los israelitas, con los judíos, pero después nos agregó a nosotros en el momento donde dijimos sí a la salvación de Jesús. Para nosotros fuimos injertados en ese pacto, y el mismo pacto vale para nosotros también. Entonces la base también para esas circunstancias especiales de ahora es que somos hijos de Dios, que Él nos hizo miembros de su familia. La Biblia dice que hay que nacer de nuevo. ¿Y a dónde naces? Naces a la familia de Dios. Eres parte del pacto que Él hizo con su pueblo y también con nosotros. Entonces, y eso no cambia. Si cambia tu situación, si tienes que quedarte en un lugar donde
bueno, no te gustaría tanto, o si tienes que enfrentar circunstancias súper extraordinarias, súper diferentes a lo normal, Dios no cambia por eso. Su pacto sigue siendo el mismo contigo y tienes esa base segura que no cambia. Tienes el mismo Padre siempre que también te va a proveer en esos tiempos. Porque Él no se olvida de pronto solamente porque cambian las circunstancias o porque aparece un virus en el mundo, sino su pacto permanece contigo. ¿Ya? Dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, será mi propiedad exclusiva. Entonces tú no eres alguien, sino tú eres propiedad exclusiva de Dios. Y eso tiene sus deberes, entre comillas, pero también tiene sus derechos. Tú tienes el derecho de que Dios es tu Padre. Tienes el derecho que Dios se preocupa por ti y te protege también en un entorno de inseguridad y de crisis. Y te eligió entre todas las naciones. Claro, esa elección primeramente es para Israel, pero como ya dije, que Dios nos agregó a esa elección, ¿ya? Y Él te llamó de tu vida anterior que llevaste anteriormente para llevar otra vida ahora con Él. Y después dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, eso es lo que Dios nos dio como llamado, que seamos sus sacerdotes, ¿ya? Y los sacerdotes pasaron todos los días un tiempo de adoración. Eran aquellos que servían al Señor, eran los que sabían bien, conocían bien las Escrituras, sabían cuál es la voluntad de Dios. Sabían guiar a otros cómo acercarse de manera correcta a Jesús. Eran una nación que no se mezclaba con las demás naciones, con las demás culturas, que no decía, bueno, todos en nuestro país viven de tal y tal manera, entonces también lo vamos a hacer, sino vivían de manera diferente. Y Dios también llama a nosotros a que marquemos la diferencia, ya que contemos a otros cómo es Dios justo en esos tiempos. O sea, no sería que acortes tu tiempo de oración porque en tu entorno la gente no lo entiende, sino más bien invita a los otros, explícales cómo es hablar con Dios, cómo es conocer a Dios, cómo es cuando Él interviene, cómo puedes saber que Dios realmente existe, cómo puedes comunicarte con Dios, o cuando escuchas las vitaminas, las prédicas online, invita a tus familiares que se conecten contigo, que también lo escuchen, ora con tu familia todos los días, con los que quieren, pero ya escuchamos testimonios de diferentes estaciones donde trabajamos, que había personas donde familiares entregaron su vida a Jesús porque mediante la vida de ellos conocieron cómo es vivir con Dios. Como todos estamos en la misma casa ahora, no podemos salir a las calles, entonces la gente tiene más posibilidad de ver cómo vives. Y tú puedes ser el sacerdote de tu familia. Y no me refiero al sacerdote católico que te espera en la iglesia, sino me refiero al sacerdote como Dios lo habla en la Biblia, una persona que adora a Dios, que cuida también en su entorno, que la gente trate bien a Dios, que la gente en su alrededor vive de una manera como agrada a Dios, ¿ya? El sacerdote también tenía el deber de ver que todo quedaba bien lindo para Dios y para el culto, la adoración a Él, que cosas que no le gustaron a Dios
que fueran sacados del pueblo de Israel. Y yo te quiero invitar hoy a que revises tu corazón o tu casa, incluso la manera como trates con los otros, si hay cosas que no agradan a Dios, si hay alguien en tu entorno tal vez que necesita que tú le enseñes cómo puede conectarse con Dios, que tú le cuentes que hay un Dios que realmente se preocupa también en estos tiempos, que hay un Dios que ha hecho un pacto con nosotros. Y después en ese versículo dice, comunícales todo esto a los israelitas. Y él decía a los israelitas porque era el pueblo que era responsable, pero yo creo que también podemos adaptar eso para nosotros, que Dios nos pida, comunícalo a la gente en tu entorno, a tu madre, tu padre, los tíos que viven contigo, tus hermanos, a los amigos con los que te ves o los vecinos que encuentras cuando vas de compras, o la gente que llamas por teléfono. Es una súper buena oportunidad de compartir la esperanza que tú tienes, que el resto alrededor no tiene. Y la base de eso es porque sabemos quién somos hijos de Dios, sabemos, conocemos nuestro llamado, que somos los sacerdotes de Dios, que somos los mensajeros de Él para este mundo. Y yo creo que cuando vivamos de esa manera, vamos a ver mucho la fidelidad de Dios, vamos a ver muchos milagros, vamos a experimentar cómo Dios nos apoya, porque Él dice, donde le confesamos, Él también está con nosotros. Él nos confiesa delante de su Padre, entonces también. Y yo creo que podemos expectar mucha intervención de Dios, podemos expectar que ese tiempo no sea un tiempo de crisis meramente, sino que ese tiempo sea un tiempo de muchos logros, donde nos acercamos más al corazón de Dios, donde tal vez podamos sacar cosas que siempre había en nuestro corazón, que ahora salen a la luz. Y es bueno que se hagan visibles, porque siempre había, pero es una buena oportunidad de sacarlo. También tal vez tienes que llamarle a alguien, pedirle perdón por cosas que ya pasaron hace mucho o son actuales. Tal vez tienes oportunidades de compartir con alguien de tu relación con Dios. Y yo escuché ya de varios países de cosas que Dios estaba haciendo. Por ejemplo, me pareció de verdad un milagro que la presidenta de Bolivia llamó a la nación a que oraran juntos en esa situación de coronavirus. Eso hace, no sé, 2 años nadie se hubiera podido imaginar que iba a suceder algo así. Por ejemplo, en Guatemala escuché que la policía estaba pasando por las calles, pero no solamente para ordenar las cosas, sino también para compartir el evangelio. Con parlantes lo hacían. O de Colombia vi un video como había un montón de peces que llegaban a la orilla del mar solitos supuestamente, y como que la gente fue proveído con comida mediante esos peces. Yo creo que podemos esperar mucha intervención de Dios. Podemos esperar a que más personas lleguen a conocerle a Dios también vía esas oportunidades que tenemos ahora por internet, que en muchos países se comparte el culto vía internet y hay más gente conectada que viene normalmente a los cultos. Entonces yo creo que eso es un tiempo súper especial donde podemos expectar que Dios haga milagros, que
que su reino crezca en ese tiempo, que el día que nos vamos a reunir otra vez en las iglesias de manera física, digamos, habrá mucha gente más que llegaron a conocer al Señor en estos tiempos, que todavía tal vez ni siquiera sabemos porque no se comunicaron con nosotros, no nos escribieron. Y yo creo que eso sería un buen enfoque para ese tiempo, que decimos, Señor, queremos comunicarlo al mundo alrededor de nosotros, queremos marcar la diferencia en esos tiempos, queremos ser tu propiedad exclusiva y que el mundo alrededor de nosotros se dé cuenta de eso, que pertenecemos a un Dios muy poderoso y que quiere salvar. Y oro por ti para cerrar por este día. Señor, te doy muchísimas gracias por cada uno que está escuchando el mensaje. Te doy gracias que tú nos elegiste como tu propiedad, que hiciste un pacto con nosotros, que nos amas, que eso es la fundación y la base de nuestra vida, que somos tus hijos, tus hijas, y que tú nos amas, no importa cómo cambian las circunstancias. Y Señor, oro por cada persona que está escuchando el mensaje, que pueda servirte hoy como sacerdote tuyo, como tu propiedad, como alguien que marca la diferencia, que su alrededor vea que somos la luz del mundo, que seamos sal en estos días, y desato milagros de sanidad, donde personas en nuestro alrededor tienen necesidades, enfermedades. Declaro tu provisión sobrenatural sobre cada uno. Declaro que personas hoy van a regresar a ti, van a tener un encuentro vivo contigo, porque es tan fácil encontrarse contigo, porque tú no estás lejos, sino tú siempre guardas tu pacto con nosotros. Y te invito, Espíritu Santo, a que tú bendigas a cada persona y que tú te encuentres hoy con cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Te deseo un súper lindo día. Tal vez nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.